cuando te toca hablar de la justificación, ahí te quedas estancado un buen rato, ¿no? Porque no tienes idea de qué cosa es. Generalmente uno sigue un esquema que te dan en la universidad y siempre aparece esto, siempre hay un subtítulo que dice justificación e importancia incluso, y entonces uno empieza a disvariar. ¿A qué me refiero con esto? Que empiezas a, no sé, a escribir la supuesta importancia que tiene tu tema, pero de ahí a que sea exactamente la justificación, no, porque ni siquiera tienes clara idea de lo que es, ¿ya? Entonces, por eso yo ahora quiero enseñarte para que tengas, por supuesto, un conocimiento más profundo de lo que significa esto y puedas redactar correctamente y yendo de frente al grano, ¿ya? Muy bien. La justificación simplemente es ¿por qué has hecho este estudio? Simplemente eso. ¿Por qué? Y siempre suelo poner este ejemplo. Imagínate que tú estás trabajando en un lugar y de repente un día faltas al trabajo, pues al día siguiente cuando llegas, tu jefe te dice, usted tiene que justificar su inasistencia. ¿Te queda claro qué cosa es justificar? Decir por qué faltaste. Igualito, dime por qué has hecho este estudio o este tema. ¿Por qué? No es el para. El para son los objetivos. Esto es el por qué. O sea, si tú eres profesional, no sé, del área de educación, teniendo tantísimos temas, ¿por qué elegiste este? ¿Ve? Esa es la justificación. Tienes que explicarme detalladamente por qué has hecho este tema. Pero hay varios puntos de vista. Tienes que decirme, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico, tienes que decirme también desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, de repente también hay desde un punto de vista legal, ¿no? De repente hay normas por ahí, o de repente desde un punto de vista investigativo, o desde un punto de vista ambiental, si es que tú eres de esa carrera, ¿ves? O sea, hay varios puntos de vista. En otras palabras, dime por qué has hecho este tema desde el punto de vista teórico, práctico, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a ver, quiero explicarte con detenimiento cada una de estas justificaciones. Pueden ser más, depende de tu profesión. Como te digo, de repente tú eres un ingeniero ambiental y te ponen una justificación ambiental. De repente tú eres un ingeniero de las TIC y puedes poner una justificación investigativa, ya está acá, pero podría ser más del área de las tecnologías, de la investigación, ¿sí? O sea, depende tu profesión, pero en general estas son las justificaciones que siempre se ponen. Si tú quieres agregarle otra más, dependerá de tu carrera, pero estas son las que siempre van. Es más, muchas veces solamente te piden las dos primeras. Pero bueno, quiero explicarte lo siguiente. Desde un punto de vista teórico, ¿por qué tendrías que hacer este estudio? Mira, la respuesta es bien simple. Tienes que poner acá que hay otros estudios, por supuesto, el tuyo no es el primero. Hay otros estudios en los que han tratado las dos variables, ¿sí? Hay otros estudios, pero de repente esos otros estudios, a pesar que tienen tus mismas dos variables, no han sido en ese lugar donde tú vas a hacer el estudio, ni se ha hecho otro estudio con las personas a las cuales tú te estás dirigiendo, ¿ves? O de repente ni siquiera tiene las dos variables juntas. Entonces, por eso tú me dirás, desde el punto de vista teórico, yo he elegido este tema, ¿por qué? Porque no hay otro igual. ¿Me entiendes? Así es simple. Tu estudio no tiene otro igual. Tu estudio ha sido con estas dos variables en este lugar, con estas personas, y otro estudio así no hay. ¿Te das cuenta? Por eso es que siempre se dice, este estudio, el mío, está llenando un vacío desde el punto de vista teórico. ¿Me entiendes ese punto? Mira que es importantísimo, ¿eh? Desde el punto de vista teórico, mi estudio está llenando un vacío. ¿Por qué está llenando un vacío? Porque no hay otros estudios iguales al mío.
¿Ves? Mi estudio no tiene otro igual. O sea, hay otros estudios con este tema sí, pero con las dos variables juntas, quizás no. En este lugar, no. Con estas personas, no. ¿Te das cuenta? Por eso es que mi estudio está llenando un vacío del conocimiento teórico. ¿Viste? ¿Por qué hice este estudio desde el punto de vista teórico? Porque en otras palabras, otro estudio igual al mío no hay. ¿Ya? Vamos al punto de vista práctico. Tú tienes que decir, desde el punto de vista práctico, mi estudio se justifica. ¿Por qué? A ver, si mi estudio es descriptivo, escúchame, ¿por qué tienes justificación práctica? Porque estoy ayudando a prevenir las consecuencias que este estudio o este problema, perdón, está trayendo. Quiero que me entiendas bien esto. Si tú haces un estudio descriptivo, es como que estuvieras poniendo una pancarta en medio de la calle avisando que este problema existe. ¿Y para qué haces eso? Pues para decirle a las autoridades, hey, miren, fíjense, este problema existe y este problema no es de ahora. Este problema ya tiene mucho tiempo y nadie hace nada. Y las consecuencias que este problema está trayendo son enormes. Porque es cierto, todo estudio tiene consecuencias gravísimas del problema que tú estás identificando. ¿Ves? Entonces, repito, si tu estudio es descriptivo, estás ayudando al poner sobre una pancarta en medio de la calle tu problema, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que las autoridades pongan ojos sobre ese problema y hagan algo para solucionarlo, ¿verdad? Y de esa manera tú estás ayudando a prevenir las graves consecuencias que ese problema está trayendo ahora. ¿Ok? Pero si tu estudio es experimental, tú me dirás, este estudio tiene una justificación práctica. ¿Por qué? Porque estoy solucionando el problema. Así de simple. Porque en este estudio yo estoy aplicando esto para solucionar el problema este que acabo de mencionar. Listo. Por eso, desde el punto de vista práctico, este estudio se justifica. ¿Ok? Pero quiero que me entiendas estos dos que son los más importantes. Porque todas las tesis tienen estos dos. Inclusive algunos solamente tienen estos dos. O sea, tiene que quedarte clarísimo que desde el punto de vista teórico, ¿por qué has hecho este estudio? Ya te dije, porque no hay otro similar. Desde el punto de vista práctico, ¿por qué has hecho este estudio? Si es descriptivo, porque estoy ayudando a prevenir consecuencias. Y si es experimental, estoy solucionando el problema. ¿Ya? También hay una justificación social. ¿Por qué social? Si es que tú trabajas con personas, con mayor razón. Pero de repente tú estás trabajando con máquinas, pues no importa, porque esas máquinas de repente pues son manejadas por personas. O que tú arregles una máquina o tengas algo que ver con una máquina, pues de todas maneras siempre hay personas detrás de esas máquinas. Si tú trabajas con documentos, pues igual hay una problemática con las personas que están detrás de esos documentos. Entonces siempre hay una problemática social, siempre. ¿Pero por qué? Porque siempre hay personas con las que vas a trabajar o personas detrás de las máquinas o de los documentos que vas a revisar, ¿sí? Pero desde el punto de vista social, toda investigación se hace para ayudar a un grupo de personas que de repente están atravesando por X circunstancias. Si son escolares, pues las personas son escolares que están atravesando una situación económica, en fin. Si son, no sé, vecinos de un distrito, pues esas personas están atravesando por diversas circunstancias, ¿ok? Pero siempre una investigación tiene que tener una razón desde el punto de vista social. ¿Por qué estás haciendo este estudio? ¿Estás ayudando a personas a qué? ¿O estás arreglando máquinas para qué? ¿O estás viendo la calidad del agua de un distrito? ¿Para qué? Siempre hay una razón, siempre hay gente, siempre hay personas detrás que se benefician o se están perjudicando con el problema que tú acabas de señalar. ¿Ve? Desde un punto de vista económico, igualmente, no todas las tesis tienen un punto de vista económico, eso sí, estos tres sí, pero el punto de vista económico, no todas las tesis lo tienen.
Pero si es tu caso, que de repente el problema que has identificado ayuda al ahorro, sea de personas, familias o el Estado, pues tiene un punto de vista económico. De repente tú estás haciendo un estudio que tiene que ver con finanzas, con rentabilidad de una empresa, ¿sí? O de repente simplemente es un tema que de alguna manera afecta el dinero, el ahorro de las familias, pues obviamente hay una justificación económica. Si tú me dices, los estudiantes de quinto de media tienen un rendimiento académico bajo, pues sí tienen una justificación económica. Porque ¿qué va a pasar con esos chicos cuando terminen el colegio? No van a ingresar a la universidad, de repente no van a poder trabajar, ¿ves? Afecta la parte económica. Si tú me dices, en la empresa tal, los trabajadores podrían ser despedidos porque de repente la empresa quiebra, pues obviamente hay un punto de vista económico. Porque va a haber familias que se van a quedar sin empleo. ¿Ves? O sea, generalmente suele haber un trasfondo económico en los estudios. A no ser que tú me digas, no, sabes que en mi tema no hay ningún trasfondo económico. Bueno, pero también suele haber un trasfondo legal. Porque suele haber alguna ley, alguna norma que de repente en ese estudio se esté transgrediendo. O sea, no necesariamente porque seas abogado, pero podría ser que tú estés haciendo un estudio sobre niños, sobre adolescentes y te estés dando cuenta que hay una ley que los protege y de repente en ese estudio pues no se está protegiendo, ¿sí? De repente hay alguna ley, acuérdate que hay leyes para todo, así que generalmente todos los estudios también tienen una justificación legal. Lo más importante creo yo que es esta. La justificación investigativa. Eso significa, a ver, tú ahora para hacer tu tesis te estás basando también en otras investigaciones, ¿verdad? Has entrado a internet, has buscado otras tesis, sí, pero cuando tú termines tu tesis, la tuya también va a estar en internet. Y también otros profesionales van a revisar tu tesis y les vas a ayudar a ellos a realizar su investigación. O sea, desde el punto de vista investigativo, por supuesto que este estudio es importante y se justifica desde este punto de vista, porque vas a ayudar a investigaciones futuras. ¿Te das cuenta? Entonces, en realidad, ¿qué cosa es la justificación? Repito, me explicas por qué estás haciendo este estudio. Desde el punto de vista teórico, ya lo tienes, no hay otro estudio similar al mío. Desde el punto de vista práctico, ¿por qué estás haciendo este estudio? Porque estoy ayudando a prevenir consecuencias o estoy solucionando un problema. Desde el punto de vista social, ¿por qué estoy haciendo este estudio? Porque hay personas que están detrás del tema que yo estoy haciendo y se perjudican o se benefician o están involucrados en alguna problemática social. Desde el punto de vista económico, ¿por qué estoy haciendo este estudio? Porque estoy ayudando a personas, familias o al Estado a ahorrar o a no desperdiciar el dinero. Desde el punto de vista legal, ¿por qué estoy haciendo este estudio? Porque hay normas número tal, que protegen o están perjudicando de repente a las personas con las que estoy trabajando. ¿Y por qué desde el punto de vista investigativo es importante mi estudio? Porque mi tesis también va a ayudar a otros profesionales a que realicen su investigación y profundicen en el tema. ¿Te das cuenta? O sea, todas las justificaciones que tú me pongas son las razones por las cuales estás haciendo este estudio. Y obviamente todo esto es un colchón, digamos así, que te va a ayudar a defender tu estudio.